Bueno, pues ha llegado ahora el momento de analizar con nuestros amigos de XTB un poco qué es lo que está sucediendo en el mercado. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Decíamos, bueno, hablábamos ya esta mañana cuando comenzaba Business Connection, comentaba José Antonio Binder esa operación, ¿no?, de Telefónica que ha conseguido que se dispare, ¿no?, hoy en bolsa esa venta de su filial Telxius. Bueno, sí, Telefónica es un valor que lleva, yo creo que tal vez injustamente, un castigo bursátil desde hace muchísimo tiempo. Como todos sabéis, ha tenido un comportamiento muy, muy malo. En parte también seguido un poco por lo que ha ocurrido en el sector. Es decir, que no es que Telefónica haya tenido un comportamiento especialmente malo si lo comparamos con otras compañías europeas, pero no cabe duda que uno de los atractivos principales por los que la gente había estado comprando Telefónica últimamente era el hecho de que pagaba un alto dividendo. Y a pesar de eso, pues no salían las cuentas, ¿no? Si te fijas un poco, el comportamiento de la acción había sido extraordinariamente flojo en comparación con otros sectores que han estado mucho mejor acogidos por el lado de los inversores. Y ahora tenemos un comportamiento de una subida de casi un 10%. Yo personalmente no me gusta lo que es la estructura de Telefónica a largo plazo. Sigue teniendo una tendencia claramente bajista y tendría que ser un comportamiento no solamente de subida fuerte en este instante, sino conseguir batir este nivel al que ha llegado. Es un punto en el que ya llegamos en su momento hace no demasiado tiempo, ese 3,95 aproximadamente como techo importante. Y si empezásemos a ver rupturas de esta zona, probablemente nos queda un recorrido adicional interesante hacia la cota de 5 en medio-largo plazo. Lo que ocurre es que el IBEX también se enfrenta a un punto muy complicado de superar, que es toda esta cota de los 8.300, 8.600, con lo cual me extrañaría que lo vayamos a ver en el corto plazo. Yo, de hecho, en el corto plazo creo que es más fácil que tengamos correcciones entre un 5 y un 10% en las bolsas. Hemos empezado el año con un optimismo como pocas veces en la historia. Yo llevo 35 años en esto. Pocas veces he visto tanto optimismo, tanto en el mundo institucional como en el mundo retail. El sentimiento es de euforia absoluta, pese a que la evolución de la pandemia pues no es ni muchísimo menos como preveíamos que iba a ser, y la evolución económica pues por supuesto tampoco lo es. Por tanto, no sería raro que lo primero que nos haga el mercado es el típico revolcón, ¿no? Que tengamos esa corrección de un 5, un 10%, y a partir de ahí sí podamos ver ese ataque definitivo a estos techos en Telefónica y a los techos del IBEX, a ver si somos capaces de romperlos. Precisamente eso te iba a preguntar, si veríamos al IBEX bueno, recuperar esos 8.400 hoy, pero no parece que seas muy optimista en este sentido. Vamos a ver, el mercado está impulsado por lo que está impulsado, ¿no? Es un apoyo continuo de políticas monetarias y fiscales muy expansivas a nivel mundial. Ya no hay ninguna correlación existente entre lo que ganan las compañías, los resultados que publican, la evolución económica y cómo cotizan las bolsas. Esto lleva siendo una realidad la segunda parte de todo 2020 y el inicio de este año. Por tanto, esa desconexión tan especial e histórica que estamos viviendo se debe a que hay un nuevo jugador, que es un banco central, en este caso el BCE, la FED, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y así sucesivamente en todo el mundo, que están inyectando dinero nuevo de forma masiva en unas cantidades como nunca antes habíamos visto, lo cual está haciendo que la prima de riesgos caiga y la percepción es que no puede ocurrir nada malo porque los bancos centrales nos salvarían. Evidentemente, es cierto que los bancos centrales reducen muchísimo el riesgo por la izquierda, las caídas fuertes bursátiles, pero eso no quita para que si hay una corrección de un 5 o un 10%, la va a haber y punto. Es decir, los bancos centrales no van a actuar a cada pequeña corrección que se pueda producir. Y ese es un poco el entramado en el que nos movemos, ¿no? Yo creo que 2021 va a ser un año más de traders que de inversores que se posicionen como pasó a lo mejor en el año 2019 o 2017, es decir, un año en el que el mercado mantiene una tendencia estructuralmente alcista. Creo que no va a ser el caso. Vamos a tener grandes correcciones y grandes subidas y además de forma rápida,
lo cual suele ser bastante típico en las fases finales de ciclos alcistas como el que llevamos viviendo desde el año 2009. Hablabas de los bancos centrales, precisamente Christine Lagarde ha apuntado a que Europa necesitará más apoyo fiscal y económico para crecer en 2021. No sé cómo puede afectar esto. Bueno, tenemos un problema entre manos de difícil solución y es el endeudamiento. Hemos recurrido desde hace casi 2 décadas a la impresión de dinero y el endeudamiento como solución a todos nuestros problemas. Ya tenemos a Estados Unidos que probablemente va a superar el 120% de deuda sobre el PIB, que es el récord histórico que alcanzó para financiar la Segunda Guerra Mundial. Tenemos a Japón cercano al 250% de deuda sobre el PIB. Europa en el entorno del 100%. Gracias a que Alemania es bastante conservador en ese endeudamiento, porque tenemos países como Italia que ya están con niveles de 160 y tantos, o Turquía. Por tanto, el panorama que se nos presenta es cómo quitamos esta deuda, porque no hemos sabido hacerlo en los momentos en los que había crecimiento económico, y eso nos lleva a la paradoja de que probablemente no hay ninguna intención en dejar de endeudarse, y de ahí viene esa terminología que utilizamos de japonizarnos, ¿no? Cada vez tendemos más al modelo japonés, que es un crecimiento económico cada vez más débil y una lucha continua contra la deflación. Por tanto, el panorama es que las bolsas siguen subiendo ya no porque hay crecimiento económico y resultados empresariales que lo avalan, sino porque ese soporte continuo, o bien fiscal o bien monetario, o en este caso en ambas vertientes, provoca que los inversores digan, bueno, aquí no hay riesgo, hay que comprar, hay que buscar rentabilidad, y con tipos al cero la única rentabilidad posible es en activos como la bolsa. Más allá de Europa, ¿cómo ves esas tensiones en el relevo de la Casa Blanca? Pues bueno, es otro ejemplo, creo que ha sido un ejemplo muy, muy interesante de cómo están los inversores de eufóricos. En otras circunstancias, el ver cómo se asalta el Capitolio habría tenido una reacción en la bolsa bastante distinta a la que hemos visto. Aquí prácticamente la corrección duró media hora, y a la media hora o a la hora estaba la bolsa otra vez arriba y acabó cerrando en positivo prácticamente todos los índices. Da la sensación de que nada importa. No importa que mueran 4.000 personas diarias en Estados Unidos, que tengamos confinamiento en Alemania, en Reino Unido, en Bélgica, en España, en Italia, que la economía vaya a hacer un double dip en Reino Unido, por ejemplo. Es como, de repente, no me importa nada, ¿no? Soy un perseguidor de momentum, solamente me interesa que la bolsa siga subiendo, y como sigue subiendo, sigo comprando. Este tipo de cosas no suelen acabar bien. Lo del Capitolio, en el fondo, yo creo que es el efecto de algo mucho más grave, ¿no? Hay un cisma social, no solamente en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, donde estamos viendo cómo la brecha entre la clase media, clase baja y clase alta o súper alta no ha sido nunca tan grande como está siendo a día de hoy, ¿no? Ahora, con un partido demócrata en Estados Unidos, lo que parecería razonable es que durante el mandato de Biden veamos cómo se revierte parte de esa política de estímulo fiscal que ha llevado a cabo Trump y que tanto ha beneficiado al sector de la población con mayores ingresos. No creo que vaya a ser algo que va a hacer inicialmente, puesto que ahora la preocupación es llevar a la economía americana otra vez a un crecimiento económico positivo, pero es algo que evidentemente puede impactar durante los primeros 4 años de mandato, y va a ser relevante porque el movimiento podría ir un poco en contra de Wall Street y a favor de Main Street. Por tanto, lo del Capitolio creo que es una señal de que hay una gran polarización de opinión política en Estados Unidos, grandes defensores de Trump, grandes detractores de lo que ha hecho, y no sería raro que esto sea un caldo de cultivo peligroso para que a lo largo de los próximos meses, incluso próximos años, pues podamos tener una situación no deseada. Voy a volverme un poco aquí a nuestro terreno por sectores. Ayer las energéticas protagonizaban las mayores caídas. Hoy, de hecho, hemos conocido que España es el país que ahora mismo tiene el precio del gas natural más alto, ¿no?, de toda Europa. Pero más allá de ese dato, vemos que Endesa se recupera más de un 1%.
creo, porque no tengo ahora los datos a tiempo real, pero sí que tengo aquí que subía 1,70, no sé cómo estará ahora exactamente, pero ¿cómo ves al título y cómo valoras este cambio de los inversores? Bueno, vamos a ver, en el caso de Endesa, el comportamiento recuerda un poco a lo que hemos comentado antes, ¿no? Son desplomes brutales que tienen lugar durante toda la situación del COVID y posteriormente una recuperación casi del 100% de todo lo que ha sido ese castigo que ha sufrido el valor. Volver a batir esos techos, los techos que había antes del COVID va a ser muy difícil y estamos hablando del entorno de 25-20, 26-25 como área muy complicada de romper, ¿no? A mí personalmente lo que está haciendo Endesa no digo que sea algo alarmante, pero no debería perder la zona donde se encuentra en este momento. Si empezamos a perder esto, saldríamos de un rango lateral que ha estado funcionando a lo largo de los últimos 4 meses. Estamos hablando de no perder la cota en torno a 22. Por debajo de 22 probablemente vamos a ver algún tipo de corrección adicional a la baja de mayor magnitud de la que hemos visto. Normalmente, cuando tú encuentras un valor o un título que ha tenido una corrección en V y que luego recupera prácticamente el 100% de esa V, es muy normal que llegado a ese punto, todo ese impulso, toda esa alegría con la que se ha recuperado la caída empieza a perder fuerza y a partir de ahí es como volver a la normalidad, ¿no? Ya has tenido el desplome, la recuperación y vuelves un poco al negocio habitual. En el caso de Endesa, si ese era el techo previo al COVID, muy probablemente va a seguir actuando como techo y no va a ser nada fácil romperlo. Ya que hablamos de valores concretos, comenzábamos esta charla, ¿no?, hablando de Telefónica, pero también está en el otro lado Cellnex, ¿no?, que no se ha quedado con esas torres de Telxius y que, bueno, comenzaba cayendo, creo que ahora está subiendo ligeramente. ¿Cómo ves al valor, a Cellnex? Bueno, Cellnex ha tenido un comportamiento estelar, ¿no? A lo largo de los últimos años. Si miramos el impacto que tuvo el COVID, estamos hablando de un movimiento desde la zona de 49, caídas hasta 33 y posteriormente subidas hasta 60. Es decir, ha sido espectacular. No solamente ha recuperado el 100% de lo perdido, sino que luego se ha extendido en términos de puntos porcentuales. Para que te hagas una idea, llegó a subir un 22%, un 23% por encima de cómo cotizaba previamente. Ha perdido ese nivel equivalente al que hablábamos de Endesa de 22, cuando ha caído por debajo de 50. Digamos que se había estabilizado entre la cota de 50 y la cota de 60-30. Llevaba ahí un tiempo parado y de repente hemos visto cómo se ha ido rompiendo esa cota de 50 y está en un proceso claramente de máximos y mínimos decrecientes ahora mismo. Dada la estructura que tiene Cellnex desde el año 2015, para mí hay que aprovechar estas correcciones para comprar, ¿no? En principio es una compañía que tiene muy buena pinta a medio y largo plazo. Por tanto, no me preocuparía por estas caídas. Y si llegase a cotizar cerca de 40, 46, creo que sería una muy buena oportunidad probablemente para intentar comprarla de nuevo. Hablando, por ejemplo, del sector bancario, las entidades tienen de plazo hasta este viernes para presentar su política de dividendos al Banco Central Europeo y solo Sabadell parece que no lo va a pedir. Esta vuelta al dividendo podría animar las cotizaciones a partir de septiembre. Bueno, los bancos han tenido una recuperación muy interesante a raíz de todo lo que ha sido el movimiento de fusiones. Unas que se han completado, otros que han sido proyectos que luego no han salido adelante, pero ha habido una revalorización interesante. Yo creo que la banca, y es un tema muy recurrente, ¿no? Mucha gente pregunta, ¿hay que comprar los bancos? ¿No hay que comprarlos? Cuando hablamos de la banca hay 2 temas que son fundamentales. Una, no está tan barata como la gente cree. Una cosa es la cotización del valor y otra cosa es la capitalización del valor. La cotización es un número. La capitalización es el producto del número de acciones emitidas por ese número o esa forma en la que muestra
el cambio diario, ¿no? Si tú multiplicas el número de acciones de Santander por su precio, obtienes cuál es la valoración del banco. Bueno, pues Santander, BBVA y muchos otros bancos no están en capitalizaciones mínimas, sino que están muy por encima de cómo capitalizaban o valían en los 90. El motivo es que a raíz de las crisis han tenido que emitir acciones a precios muy bajos. Por tanto, la percepción de estamos en mínimos históricos es una percepción completamente errónea por parte del inversor privado. Por otro lado, está el tema del modelo de negocio, ¿no? En el entorno de tipos de interés tan bajo, los bancos van a tener muy difícil ganar dinero. Y la única explicación o el único argumento que yo puedo encontrar para querer montarte en comprar bancos no es el pago de dividendos, es el riesgo de que surja la inflación. Es decir, en el momento en que haya la sensación de que la inflación va a llegar, aunque los bancos, como el Banco Central, no quiera subir los tipos de interés, se va a producir algo que llamamos el steepening de la curva, que es que los plazos largos van a tener una rentabilidad mucho más alta que los plazos cortos. Y eso sí permite generar un gran beneficio a la banca. Por tanto, en Estados Unidos lo estamos viendo ya. Se está produciendo este steepening en la curva de tipos. Estamos viendo cómo el corto plazo sigue muy ligado a los tipos al 0,025, pero el largo plazo se ha disparado por encima del 1% de forma muy rápida. Eso es muy positivo para los bancos, pero en este caso para los bancos estadounidenses. Si pasase algo similar en Europa, evidentemente sería un catalizador bueno para que la banca lo haga bien. Por tanto, el éxito o no de una inversión en el sector bancario este año va a depender de si finalmente empezamos a ver presiones inflacionistas a raíz de todo ese dinero que han inyectado los bancos centrales en el sistema. Luego en el sector turístico, claro, a finales del año pasado, de 2020, sí que veíamos, bueno, que se animaban mucho estos valores porque casi que teníamos mucha esperanza, ¿no? En esas vacunas que llegaban, parecía que el final de la pandemia estaba cerca, pero claro, ahora llegan estas olas de frío, también ese crecimiento, ¿no? Ese aumento de los casos que se están complicando no solo en el resto de Europa, sino también aquí en España, y vemos a IAG o a Meliá con caídas importantes. ¿Qué hacemos con el sector turístico? Bueno, yo creo que el sector turístico es una apuesta de largo plazo, no de corto plazo. Si tú crees que efectivamente las vacunas van a devolvernos a lo que es una cierta normalidad, es evidente que va a pasar algo, ¿no? Con el momento en que consigamos controlar la situación con el COVID, que es una cuestión, yo creo, de tal vez otros 9 meses. La gente a lo mejor tenía la expectativa de surgen las vacunas, ya está. Dices, no, las vacunas están, pero el proceso de inocular la vacuna al 75% de la población es un trabajo titánico y estamos hablando de países donde las infraestructuras son muy modernas. Estamos hablando de Europa, de Estados Unidos. Imagínatelo cuando esto lo tienes que empezar a hacer en países de Centroamérica o lo tienes que hacer en ciertos países asiáticos o en África. Eso va a ser un auténtico calvario. Y va a llevar años probablemente completar ese proceso de vacunación. Pero para Europa o para Estados Unidos, tal vez para finales de 2021 sí podamos decir que con un poco de suerte, si no hay cepas que sean más resistentes a las vacunas que se han desarrollado, como estas nuevas que han surgido en Reino Unido o en Sudáfrica o en Japón, sí podamos decir que hemos vuelto a cierta normalidad. Cuando eso ocurra, va a haber un latigazo en términos de consumo. Es decir, hay mucha gente que está deseando poder recuperar parte de lo que no ha podido hacer durante el último año. Viajar, ir a restaurantes, salir y disfrutar del aire libre sin tantas restricciones. Eso va a provocar, yo creo, en un momento dado, un rebrote enorme del ansia de consumo y, por tanto, estas compañías van a vivir un momento bastante bueno. La pregunta es, si compras estas compañías ahora, no deberías tener una expectativa de para tenerla 2-3 meses, debería ser una expectativa para tenerla 2-3 años y garantizarte que efectivamente vas a capturar ese momento, llegue cuando llegue, de que el COVID nos deje respirar un poco y volvamos a cierta normalidad. Estaba aquí consultando un poco, bueno, los teletipos, porque a las 11 se supone que se conocía el dato de producción industrial, pero de momento yo no lo he visto, no lo he recibido. No sé cómo podría afectar, puesto que no sé cuál es, pero me imagino que no será el mejor, tampoco el peor, dado el año desde el que venimos.
Pues mira, yo tengo aquí el dato, si no me equivoco, producción industrial, el que ha salido es correspondiente a noviembre, ¿vale? A nivel, y se esperaba un 0,2 y salió un 2,5. El dato anterior era 2,3, con lo cual es un dato claramente positivo, es muy por encima de lo esperado. ¿Cuál es el problema? Que el dato de producción industrial de noviembre no está recogiendo lo que nos ha pasado después. Casi todos los confinamientos han llegado en diciembre y en enero. Y, de hecho, como habéis podido ver últimamente, Alemania está planteando mantener a la población confinada hasta Semana Santa. Reino Unido también está planteando que tengan que estar otros 2 meses, lo mismo que Bélgica. Es decir, estamos viendo datos que casi corresponden más a la actividad que tuvo lugar después del verano, cuando todos estábamos muy con la sensación de esto, lo peor ya ha pasado, y todavía no estamos viendo lo malo que llega en diciembre, en enero y probablemente en febrero si se cumplen estos pronósticos de las economías cerradas nuevamente.